Señoras y señores, buenas tardes. Es un verdadero placer tenerles aquí hoy, recibirles en esta magnífica biblioteca, y también es un honor contar con la presencia de familiares, amigos, de las ilustres personalidades a los que se han dedicado unas rosas, a cuyo nombre se han dedicado unas rosas que se acaban de plantar o hace unos días. Y estas ilustres personalidades pues eran ni más ni menos que don Santiago Ramón y Cajal, doña Concha Espina y doña Sasuko Turlón, que fue activista por la abolición de las armas nucleares y en su día fue premio Nobel. Bien, esta asociación agradece especialmente la asistencia de doña María Urioste Ramón y Cajal, bisnieta de don Ramón y actual marquesa de Ramón y Cajal. Bienvenida y bienvenidos también a su hijo y a sus nietos. También recibimos a doña Concha de la Serna, nieta de doña Concha Espina y familia. Bien, la creación humana a veces incrementa la belleza de la naturaleza y eso es posible gracias a investigadoras de la talla de doña Belén Yuste, embajadora honoraria de la Real Academia Europea de Doctores, y que cuenta con un currículum que enumerarlo nos llevaría toda la tarde, toda la tarde. Pero bueno, bien, ella va a detallar en este acto la vida y obra de estos personajes a los que he hecho mención. Y bueno, a estos personajes a los que se han dedicado las rosas, cuyas técnicas de creación e hibridación corresponden a doña Matilde Ferrer, que es presidenta de la Asociación Española de la Rosa y prestigiosa hibridadora. También hoy contamos con Sonia Rivas, que está aquí a mi derecha, porque va a hacer una lectura dramatizada con pasajes de las obras de estas ilustres personalidades. Así es que espero que disfruten y muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Buenas tardes. Espero que me escuchen, si no me lo dicen porque no tengo mucha voz, pero con el micro supongo que me escucharán bien. En primer lugar, dar las gracias por esta calurosa y entrañable bienvenida a la Asociación de Amigos del Retiro, que ya en noviembre nos propusieron dar esta conferencia. Me llamaron al Hospital 12 de Octubre, donde yo trabajo como responsable del área de Ciencia y Cultura, y yo inmediatamente llamé a la gran protagonista de este tema, que es Matilde Ferrer, la gran hibridadora, sin la que no estaríamos aquí, porque es la que genéticamente hace las hibridaciones y consigue las rosas nuevas, y atendiendo la petición de Sonia Rivas Caballero y mía, pues ha dedicado sus maravillosas creaciones a diferentes personajes. Hoy tenemos el honor de presentar aquí la rosa que dedicó a Santiago Ramón y Cajal y tener a sus descendientes, la que presentó a Concha Espina y tener también a sus descendientes, y la que presentó a Sasuko Turlón, que en la primera cita, que estaba prevista para el 20 de abril, pero no pudo ser por el temporal, iba a venir el codirector de ICANN, la Organización contra las Armas Nucleares, que fue Premio Nobel de la Paz 2017, que recogió Sasuko Turlón, y él iba a hacer la presentación de esta rosa. Está actualmente en Costa Rica, por ello no puede estar hoy aquí y ha delegado a nosotros. Decirles que Matilde, además de estas rosas, se ha hibridado y ha creado otras también dedicadas a grandes personajes, entre los que se presentarán próximamente al gran diplomático español Ángel Chadbril, el llamado Ángel de Budapest, que salvó más de 5.500 judíos durante su misión diplomática y cuya hija está también hoy aquí, y yo le agradezco mucho a Pilar que nos acompañe en este acto, esperando que llegue la presentación de la maravillosa rosa blanca de tu padre. Y ya sin más, decirles que en mi intervención, en la biografía de estas tres grandes personalidades, desde luego con una semblanza biográfica importante, todos muy longevos, Cajal con 82 años, Concha Espina falleció con 86 y Sasuko Turlón, gracias a Dios, todavía vive, acaba de cumplir 90 años y vive en Toronto, en Canadá. Vamos a empezar con Concha Espina, que es la primera rosa que le pedimos a Matilde Ferrer que hibridara y que ella con enorme generosidad nos hibridó. Concha Espina realmente es una vida que yo creo que habría que actualizar y reivindicar, porque no creo que esté suficientemente conocida en nuestros días.
Fue candidata en numerosas ocasiones al premio Nobel. El ganarlo o no ganarlo realmente para cualquier persona marca un antes y un después, y para un escritor es fundamental, porque supone que su obra se mantenga, o como en el caso de Concha Espina, que estamos pendientes de revisiones. Pero en su tiempo fue una mujer rompedora absolutamente. Ella nace en 1869 en Santander, en una familia acomodada, y ella misma escribió que empezó a hacer poemas antes de saber escribirlos. Tenía una verdadera vocación innata hacia la literatura. Se casó muy joven con Ramón Gómez de la Serna y él tenía grandes posesiones en Chile, por lo que en aquel momento la familia y el matrimonio parte para Chile, a Valparaíso, donde el administrador había dilapidado prácticamente la fortuna. Esto obligó a Concha Espina a buscar trabajo, porque su marido, bueno, pues no estaba muy hecho este tema y no se lo esperaban, y fue ella la que toma las riendas del hogar ya con 2 niños y le pide al director del periódico El Porteño si puede colaborar con algunas crónicas y escritos. Y ahí empieza la labor literaria de Concha Espina, de mantenerse, que realmente fue una escritora que se mantuvo económicamente de su trabajo y que hasta el final de sus días colaboró con numerosos periódicos españoles y extranjeros. Finalmente, en 1898, el mismo año del desastre nacional, regresan a España y se instalan en Santander. Las desavenencias matrimoniales pues eran de bastante envergadura, hasta el punto que la familia política de Concha Espina aprueba la separación y en 1907-1908 se separa el matrimonio, y ella, con su primera novela bajo el brazo, La niña de Luzmela, se presenta en Madrid con sus hijos, en la capital de España, y empeñando una joya de la familia, y alquila una casa cerca del Marqués de Urquijo, que tiene que firmar el zapatero de la finca el contrato, porque la mujer no tenía derecho a firmar absolutamente nada. Así que aquí empieza Concha Espina a lograr su maravillosa obra literaria, que acabaría teniendo una tertulia famosísima en la que iría Gerardo Diego, irían grandísimos escritores y intelectuales de la época, y también Santiago Ramón y Cajal, que fue un gran admirador de Concha Espina, como veremos. Aquí la tienen en sus años de juventud. En 1924, fíjense si era famosa ya la obra de Concha Espina, que por suscripción popular se crea un monumento en su Santander natal, se le encarga a Vittorio Macho un monumento por suscripción popular. Ahí tienen a la reina Victoria Eugenia con Concha Espina cuando se pone la primera piedra de esta fuente de Concha Espina, que está ahora mismo enfrente de la bahía de Santander, a la izquierda del Museo Botín. Y aquí tienen la portada de Cantabria, en la que ella luce el lazo de la reina María Luisa, que por primera vez se otorga a una persona, a una mujer, por méritos propios y profesionales y no por sangre real. Concha Espina rompió muchos moldes y este fue uno de los que rompería. Esta famosa fuente la hizo Vittorio Macho. Aquí tienen la fotografía, el posado de la fotografía para la que ella posó, y debajo es el libro que nos cedió la nieta Concha la Serna, que está aquí con nosotros, con las aportaciones para esa suscripción al monumento. Están desde ministros de países iberoamericanos hasta ministros, por supuesto, españoles, Gregorio Marañón, o el sindicato de lavanderas de Barcelona, o las pescadoras de Santander. O sea, están todos los estratos sociales poniendo dinero para una obra en vida a una figura tan relevante como fue en su momento. Aquí tienen a los reyes Victoria Eugenia y Alfonso XIII descubriendo el monumento en 1927. Ella no quiso acudir, se quedó en su casa en Maztuerra, Luzmela, muy cerca de Santander, porque consideraba que el homenaje era a su obra, no a su persona. Aquí tienen actualmente el monumento, como les digo. Es una fuente. Otro de los grandes cargos que tuvo fue vicepresidenta de la Spanish Society de Nueva York, a petición del presidente Arthur Huntington, que admiraba enormemente la obra de Concha Espina, y en 1943 la nombró vicepresidenta de la institución, a la que pertenecía Sorolla y grandísimos personajes españoles y extranjeros. Aquí tienen la biblioteca con todas las obras de Sorolla. Y ella está con el matrimonio Huntington y con su hija Josefina en la puerta de la institución. Y aquí tiene lo que yo les comentaba al principio, las numerosas nominaciones al Premio Nobel, que por desgracia se quedó en puertas en varias ocasiones. Estuvo nominada desde el año 26, que se traducen sus obras al sueco, hasta el año 54, justo el año antes de su muerte, porque el Premio Nobel no se puede conceder de manera póstuma. Aquí tienen telegramas de Jacinto Benavente, de José María Pemán, en nombre de la Academia Española, proponiendo la candidatura de Concha Espina. Y la que nos importa mucho aquí es el manuscrito de borrador que tienen, que es el borrador de la petición de Santiago Ramón y Cajal pidiendo al Comité Nobel, siendo ya el Nobel de Medicina,
el Nobel de Literatura para Concha Espina. Habitualmente son los miembros de la disciplina, es decir, los literatos, los que proponen el de literatura, los de medicina, pero tanto la admiraba Cajal, que siendo de medicina la propuso, y Sonia les leerá este texto. Mi admirada y querida amiga, acabo de enviar a Suecia mi propuesta en favor de usted, apoyándolo no solo en mi modesta opinión, sino principalmente en el dictamen autorizado de los admiradores y traductores que tiene usted en el extranjero. Deseándole un éxito lisonjero, le es muy grato ponerse a sus órdenes y declararse su ferviente amigo y devoto admirador, Santiago Ramón y Cajal. Esto a Concha Espina la llenó el corazón, y hay que decir que también eran vecinos. Los dos vivían en Alfonso XII, aquí a la vera del Retiro, casi en Atocha, y ella muy cerca del Casón del Buen Retiro. Compartían las tertulias, las famosas tertulias de los miércoles de Concha Espina, y ambos paseaban por el Retiro, este parque que fue tan importante en la vida de los dos y que estamos tan felices de que tengan este rosal aquí. Y aquí tienen, en los últimos años de la vida de Concha Espina, padeció una ceguera casi absoluta y total, pero era tal su autodisciplina que esto no le impidió seguir escribiendo con una tablilla arreglada, como tienen aquí en la foto de elaboración casera, que iba guiando su escritura, y luego su hija Josefina iba traduciendo los escritos de su madre. Arriba la tiene con esa tablilla, con su nieta Concha de la Serna, que está hoy aquí, cuando era una preciosa niña, y a su lado con su otra nieta, Carmen Say de la Maza, con quien empezamos estos trabajos, la gran actriz, empezamos estos trabajos sobre Concha Espina, y que desgraciadamente nos dejó este mes de enero. Pues decirles que además Concha Espina tuvo los 3 grandes premios que concede la Real Academia Española. Pocos autores pueden presumir de tener en su palmarés los 3 grandes premios de la Academia, pero a pesar de ello no pudo ingresar, igual que no pudo ingresar Emilia Pardo Bazán y muchas otras, porque la Academia no se abrió a las mujeres hasta los años 70, cuando entró Carmen Conde. Pero el propio Gerardo Diego, cuando entró en la Academia, manifestó y le escribió a Concha Espina diciendo: «Cuánto más lo merece usted, doña Concha, que yo haber ocupado este sillón». Y el propio conde de Romanone se hacía gestiones para que se abriera la Academia Concha Espina y se rompiera este mito de no entrar la mujer, a pesar de que tenían los 3 premios que muchos académicos varones no tenían. Y aquí tienen el cortejo fúnebre. Ella falleció el 19 de mayo de 1955, y al día siguiente, pues como parte de su calle Alfonso XII, donde falleció, y fue acompañada por numerosos madrileños que admiraban enormemente la figura de Concha Espina. Entre los muchos homenajes está la placa que tiene en su casa, en Alfonso XII, que ustedes la pueden ver, en el que se cita como autora de la Esfinge Maragata dentro de sus grandes obras. Ella fue pionera en la lucha por la incorporación de la mujer y por la crítica social importantísima en su época. La Esfinge Maragata es una crítica social de la situación de la mujer en la magaratería, la zona leonesa. Fue una de sus grandes obras, y la más conocida quizá, y sobre todo en el extranjero, fue El Metal de los Muertos, que es una obra de una potentísima crítica social a las minas, a la explotación minera de Río Tinto, y ella fue con uno de sus hijos allí a la explotación minera para empaparse de la situación de aquello que ocupaba las portadas de los periódicos de toda la época, que era un escándalo internacional. Y ella fue allí y comentaba, curiosa, que la confundía con una cupletista cuando llegó, porque evidentemente ninguna mujer, como decían en la época decente, hubiera ido a aquel lugar. Pues ella fue porque quería empaparse de la realidad antes de escribirla. Esta obra es la que en 1926 se tradujo al sueco, y a partir de esa traducción al sueco, fundamental para las nominaciones al Nobel, pues llegaría a ser de fama internacional, traducida en numerosísimos idiomas. Y un fragmento de lo que ella consideraba esta obra es lo que va a leer Sonia ahora. En una entrevista a Radio Nacional, Concha Espina dijo: «Para escribir El Metal de los Muertos estuve en Nerva muchas semanas. Bajé a las excavaciones más profundas. Subí a los cortes abiertos en el regazo de la montaña con cánceres inmensos. Conocí las fábricas, los caminos infernales de la esclavitud, los altos hornos, toda la tragedia de los hombres que yo quería pintar en mis libros. No puedo olvidar nunca la emoción de Río Tinto. Es algo enorme. Todo allí es tan grande, tan triste, tan desolado. Es un terremoto que parece que sacude la tierra. Todo tiembla y hasta el suelo parece que solloza. No solamente es el quejido de los hombres el que se oye, es el quejido supremo de la tierra, que parece que también pide libertad.
Y Selma Lagerlöf, la que fue Premio Nobel de Literatura, cuando leyó este libro le escribió a Concha Espina y le dijo: termino la lectura de su grandioso libro El metal de los muertos. Estoy emocionada y maravillada de la fuerza y la riqueza de vuestro genio. Le estoy muy agradecida por todo lo que en sus libros nos desvela del alma y las costumbres de esa noble España. Pues Concha Espina, gracias a Dios, ha tenido numerosos homenajes. Como ven, también se le dedicó un avión con su nombre, Concha Espina, y lo inauguró su nieta en Toulouse, en el También la Filatelia Española le dedicó en la serie Literatos Españoles en el año 70 un sello que partió de esa fotografía que tiene, que ella dedicó a su hijo Luis, el padre de Concha de la Serna, su hijo pequeño, y que es el que representa el sello de Concha Espina, y tienen el sobre matasellado del primer día, junto pues con Unamuno, con Becker, con grandes Jacinto Benavente, escritores españoles, que es la única mujer en esta serie. Y aquí tienen a su nieta Carmen de la Maza descubriendo la placa de Rosal Concha Espina en la Rosaleda de Madrid en junio de 2019. Miren cómo florecía, que ahora mismo está exactamente igual. Ese mismo día, Carmen de la Maza nos explicó dónde estaba la tumba de Concha Espina en el cementerio de la Almudena en Madrid, y Sonia y yo nos acercamos al cementerio a depositar las rosas de ese acto de presentación en la Rosaleda sobre la tumba de Concha Espina, que tanto admiraba las rosas y que en esos 15 años de ceguera, cuando la paseaban por el Retiro, pedía que la llevara a la Rosaleda y le pusieran la rosa en la nariz para sentir su aroma. O sea, que ella, quizá más que otras personas, valorarían este gesto de dedicarle una rosa, y además apellidándose Espina también realmente es algo muy propio. Y aquí tienen la rosa que se plantó en el Hospital Universitario 12 de octubre, y esta foto está sacada ayer. Así tenemos ahora en el hospital, y así gozan los pacientes y los profesionales con este rosal en el hospital. Y ahora ya vamos a ir al siguiente personaje. Pues el siguiente personaje, como saben, es Santiago Ramón y Cajal, que desde luego pues es otro de los grandes iconos internacionales de España en el mundo, el padre de la neurociencia. No hay ningún médico, ni español ni extranjero, que no haya escuchado al menos el nombre, y muchísimos desde luego han estudiado su obra, y el mundo de la neurociencia sigue en deuda con este insigne español, que sigue siendo de los más citados hoy en día, porque realmente la obra de Cajal sigue siendo absolutamente actual. Aquí le tienen en el retrato que le hizo Joaquín Sorolla en 1906, el año que consiguió el Premio Nobel de Medicina. A la izquierda del personaje, Sorolla quiso representar una de sus láminas en la que él representaba un dibujo del cerebro. Aquí le tienen en su época pues, de Santiago Ramón y Cajal, nació en Petilla de Aragón, él siempre se consideró muy aragonés. Su padre fue realmente su Pigmalión, porque él tenía una auténtica vocación artística y él quería pintar a toda costa, no sacaba nada de buenas notas en el colegio, se decía que era un malísimo estudiante. Y su padre, que era médico también, se empeñó en que su hijo tenía que ser médico como él, y le insistió, y llegó un momento que llegaron a un acuerdo. Ya le dijo su hijo Santiago: si quieres que apruebe el instituto, me tienes que dejar ir a clases de pintura. Si me dejas ir a clases de pintura, yo apruebo. Y así fue. El padre le puso un profesor particular, llevó a cabo esa vocación paralela a los estudios, acabó el bachillerato, se matriculó como su padre quería en medicina, hizo medicina en Zaragoza. El padre le dio clases de disección, porque daba también don Justo clases allí, y ahí es donde él se dio cuenta de la gran valía artística de su hijo, porque cuando el padre le daba clases de disección, Santiago Ramón y Cajal empezó a pintar aquellas maravillosas láminas de disección anatómica que se conservan como auténticas joyas en la Facultad de Zaragoza. Aquí le tienen en Valencia, en su laboratorio casero con sus tintes. Él fue profesor y catedrático en Valencia, en Barcelona y finalmente en Madrid. Para llegar al premio Nobel fue clave en 1887, cuando él vino a Madrid desde Valencia para ser tribunal de unas oposiciones, su encuentro con Luis Simarro, un gran neurocientífico, el padre de la psicología española, que acababa de llegar de París, donde había aprendido técnicas histológicas, entre ellas una que se conocía como el método Golgi. Este método de tinción es un método que sobre un fondo amarillo anaranjado colorea en negro con depósitos de plata las estructuras neuronales.
Lo descubrió Camillo Golgi, quien compartiría el premio Nobel en 1906 con Cajal, pero en ese momento había dos teorías sobre la estructura cerebral. Los que decían que las neuronas eran una retícula, una red reticular absolutamente interconexionada, y los que decían, a partir de Cajal, que no, que la neurona era una célula independiente que tenía una conexión de contigüidad, pero no de continuidad. Es decir, no era una retícula, como defendía Golgi, entre otros, sino que era realmente una célula independiente. Esto lo pudo demostrar gracias a la técnica de Golgi. Finalmente, cuando tuvimos después el microscopio electrónico, años después, se confirmó evidentemente que la razón la tenía absolutamente Cajal, como ya en la época se vislumbró, y se le dio el Nobel. Fue el Nobel en 1906, es decir, muy pronto, porque el primer Nobel se dio en 1901. Cajal fue candidato desde el primer año al premio Nobel, y a los 50 años se puede ver los archivos y hemos sabido que hubo bastantes discusiones. Finalmente es la primera vez que se comparte el Nobel, pero había colegas que no están de acuerdo en que se le diera a Golgi, que están de acuerdo en que fuera exclusivo para Cajal, porque Golgi, aparte de que es verdad que la técnica de la que Cajal partió fue la suya, sí es cierto que la teoría que defendió estaba equivocada, aunque luego hizo otras grandes investigaciones también, pero su carrera científica estaba prácticamente acabada, mientras que la carrera científica de Cajal estuvo en vigor hasta el último año, el último momento de su vida. Hizo técnicas histológicas muy importantes también que modificó para estructuras interneuronales, y realmente hubo quien comentó es que dar el Nobel compartido a Golgi es usar el premio Nobel como una pensión, algo que nunca se ha hecho. Finalmente, para no molestar a Golgi, se dio compartido, y Santiago Ramón y Cajal fue a Estocolmo a recoger el premio. Fue muy caballeroso, dando gracias a los histólogos que le habían opado, entre ellos al señor Golgi, que había descubierto ese método. No así Golgi, que recriminó enormemente la teoría de Cajal en una conferencia que delató su poca clase en un momento tan realmente cumbre de la ciencia. Y pues después digo yo que en otro mundo sabría que él es que estuvo a punto de quedarse del Nobel, sin el Nobel, y no nuestro español Santiago Ramón y Cajal, cuyo diploma tienen aquí. Aquí tienen los sellos que se le ha dedicado a Correos. El marrón es del 1934, el año que él fallece, lo emite en la Segunda República. Después tienen el que está coloreado en azul, y el último, en 2003, es una emisión conjunta España-Suecia, en el que eran los premios Nobel españoles, y compartían el sello, por un lado Santiago Ramón y Cajal con el tema neuronal, y por el otro Severo Ochoa con el tema del ADN. En este caso se ha recortado y queda solo el de Cajal. Es uno de los mejores sellos que ha elaborado Filatelia Española con litografía. Y aquí tienen algo que nos implica mucho en este sitio en el que estamos, y es la fuente de Ramón y Cajal en el Retiro. Fue obra de Vittorio Macho en 1926, se le encargó en 1922 por el año de su jubilación, que hoy celebramos el centenario este año de la jubilación de Cajal, y también los 170 años de su nacimiento. Pues aquí tienen al autor ante la obra. Nos cuenta el Vittorio Macho que pues son 12 sesiones de 1 hora y cuarto en su estudio de Las Rosales, que fue una de las personalidades que más le impactó. Y miren que Vittorio Macho, pues tienen aquí también la escultura de Benito Pérez Galdós, tienen a los grandes de la época, y él quiso hacer un homenaje a Santiago Ramón y Cajal. Para él era lo más de la ciencia, como la cumbre de la sabiduría, con una postura etrusca, como un dios griego, que luego sabemos que a él no le gustó, y como nos dice siempre su bisnieta, comentaba a su madre, dijo, es que nadie me ha visto nunca en paños menores, y no le gustó cómo le había simbolizado. Pero Vittorio Macho, que era un gran neocubista, aquí sí que quiso ir a lo máximo. De hecho, pone detrás la diosa sabiduría, pone dos fuentes, la fuente de la muerte y la fuente de la vida, en dos bajorrelieves, y el agua como el motor de todo, y a él le considera el sumo de cómo le podía representar un artista, y esta definición le salude ahora a Sonia. Cuando Cajal posaba para mí, tuve una de las más grandes impresiones de mi vida. Con su mirada clara y profunda, escrutadora de mundos infinitesimales, el maestro me atravesaba hasta sobrecogerme. Me sentía totalmente abrumado por aquella presencia impresionante, de prestancia casi bíblica. Pues este es el monumento maravilloso que tienen aquí, que aunque a él no le gustó, realmente es de las obras que más quiso Vittorio Macho. De hecho, el presupuesto que le dieron faltaba 13.000 pesetas para concluir la obra, y él confesó que había vendido su automóvil porque lo que no se podía era dejar a Santiago Ramón y Cajal sin un monumento por su jubilación, y que él vendió su propio coche para costear lo que faltaba de la obra.
Aquí tienen el billete que le dedica la Segunda República de 50 pesetas, que también en el anverso representa la famosa estatua que también descubrió el rey Alfonso XIII, como en el caso de Concha Espina. Es el mismo autor, Victorio Macho, hizo las 2 obras porque era el gran escultor de la época. Y aquí tienen otra de los grandes puntales de Ramón y Cajal, su escuela, la Escuela de Neurociencia Española, fundada por él y sus primeros discípulos, que se consiguió que en 2017 la UNESCO considerara un legado inmemorial todo lo que son las preparaciones histológicas y todas las publicaciones hechas por la Escuela de Santiago Ramón y Cajal. Aquí tienen en el legado Cajal una preciosa jarra que se hizo en Talavera de la Reina, y en el que demuestra Cajal con su microscopio y las neuronas cómo inervan el epitelio, está en la embocadura de la jarra, lo que son las células epiteliales, y cómo la neurona va inervando. Realmente es una auténtica joya. Y pone "Soy de don Santiago Ramón y Cajal". Aquí le tienen en su laboratorio ya en la época de Madrid, con los tintes caseros que él hacía en su monocular. Y esto es lo que él veía. En este caso, las células piramidales, que tan maravillosamente describió como mariposas del alma, una microfotografía de las células piramidales y un dibujo, cómo él representaba, con ese arte, que desde luego era excelso también, cómo representaba lo que veía y cómo se asemeja enormemente a la realidad. Pues sobre estas preciosas simulaciones que él hacía, en este caso es un corte de cerebelo, en el que él hace una recreación de lo que ve a través del microscopio y de las disecciones, y está la célula de Purkinje, que es esta que ven aquí ampliada, que es una célula importantísima en la cognición, en el ser humano, y aquí tienen cómo describía él lo que veía a través del microscopio. De su libro Recuerdos de mi vida, segunda parte, capítulo 7. El jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables. En él hallaron al fin mis instintos estéticos plena satisfacción. Como el entomólogo a caza de mariposas de vistosos matices, mi atención perseguía, en el vergel de la sustancia gris, células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. La admiración ingenua de la forma celular constituía uno de mis placeres más gratos, porque, aún desde el punto de vista estético, encierra en el tejido nervioso incomparables bellezas. ¿Hay en nuestros parques algún árbol más elegante y frondoso que el corpúsculo de Purkinje del cerebelo o la célula psíquica, es decir, la famosa pirámide cerebral? Como ven ustedes, también escribía maravillosamente, tiene ensayos, tiene sus recuerdos de su vida biográficos, escribía realmente. Yo creo que Cajal todo lo que hacía lo hacía bien. Fue una suerte. Y aquí tienen en 1998 el reconocimiento internacional a Cajal, cuajó, cuando la NASA decidió dedicar una misión al cerebro, al cómo reaccionaba el cerebro en gravidez. Y en la nave Columbia se barajó varios grandes neurocientíficos a lo largo de la historia que se dedicaría a esta misión, y finalmente es que no había lugar a dudas que la misión tenía que dedicarse a Ramón y Cajal. Y los astronautas de aquella misión llevaron al espacio preparaciones histológicas que cedió el Instituto Cajal y dibujos de Cajal. Y desde la misión en el espacio llamaron en una videoconferencia al Instituto Cajal, y luego fueron recibidos por los reyes de España y entregaron unas certificaciones, y realmente fue un reconocimiento mundial al papel de Cajal como padre de la neurociencia universal. Y aquí tienen la rosa que Matilde ha creado, maravillosa, el dibujo de la célula piramidal, el que se ve lo que es la neurona, el soma, son las dendritas, y esas dendritas que luego ven ampliadas en el dibujo y en la realidad son unas prolongaciones de la neurona que tienen a su vez unas protrusiones que Santiago Ramón y Cajal llamó espinas dendríticas, por lo que se asemejaban a la espina del rosal. Por eso ahí tienen lo que es la preparación histológica, el Golgi, el método Golgi, de Camilo Golgi, que compartió el Nobel con él, es ese fondo amarillo anaranjado sobre el que destaca la impregnación argéntica de la estructura neuronal, en ese caso de las dendritas con sus espinas dendríticas. Y eso es lo que Matilde representa con la rosa amarilla que ha dedicado Cajal, no es un color casual. Mucha gente cree que es porque el amarillo es el color de la medicina, que también lo es, la toga de la investidura, doctor honoris causa en medicina es amarilla, pero le solicitamos, Javier de Felipe, un
gran neurocientífico y yo, que fuera amarilla por el vínculo del método de Golgi, sin el que no hubiera llegado nunca a la teoría neuronal. Aquí lo tienen las ampliaciones de la espina dendrítica, la espina de la rosa cajal y la rosa cajal. Y aquí tienen la rosa ayer, la fotografía de ayer en el centro de actividades ambulatorias del Hospital 12 de Octubre. Fíjense cómo está toda la vereda llena de esta maravillosa rosa cajal. Y ahora ella lo cuenta de una manera absolutamente espeluznante. Es una de las que se llaman Ibakusa, sobrevivientes del bombardeo en Nagasaki y Hiroshima, y que ha dedicado su vida a contar su historia y dar su testimonio por el mundo para concienciar sobre el peligro enorme de autodestrucción de las armas nucleares. Ella tenía 13 años, murieron en la explosión 351 compañeros de su clase. Ella en este momento había sido seleccionada con su clase para ayudar en el gobierno japonés a interceptar los mensajes americanos, y acaba de llegar al centro militar a las 8 de la mañana, cuando a las 8 y cuarto, un cuarto de hora después, se produce el bombardeo de Hiroshima. Fallecen los 351 compañeros, ella consigue arrastrarse, luego lo escucharán en la voz de Sonia como cuenta el testimonio, y conseguirá salvarse. 8 miembros de su familia fallecieron en este día, entre ellos su hermana y su sobrino de 4 años, que cruzaban el puente camino del médico y que acababan de llegar de una ciudad japonesa el día anterior. Y ella recuerda cómo se encontró a su hermana prácticamente irreconocible y al niño, que era como un trozo de carne quemada, pidiendo agua, y hasta que falleció, y cómo los soldados pues echaron gasolina y les quemaron. Y ella se recriminó durante muchos años cómo no pudo llorar ni hacer nada mientras quemaban, como si fueran ni siquiera animales, a su propia familia, hasta que ella estudió psicología y sociología y supo que en los dramas tan graves uno se queda absolutamente inerte y no puede, como mecanismo de defensa, ni siquiera reaccionar. Ella estudió luego literatura inglesa en Japón, conocería a un misionero americano, profesor en la Universidad de Japón de inglés, se enamoraría de él y se trasladarían y formarían su familia en Toronto, en Canadá, donde tendrían 2 hijos, y ella trabajaría como educadora social. Aquí tienen la fotografía de la boda con James Dunlop y con sus 2 niños. Aquí, cuando en el 2007 le dan la Orden de Canadá, la Orden Civil, realmente ella les digo que creó además una asociación para que el mundo recordara, para que todas las disciplinas, abogados, médicos, intelectuales, literatos, todos se unieran en contra de las armas nucleares. Finalmente, en 2007 se crea una asociación internacional, la Campaña Internacional por la Abolición de las Armas Nucleares, se crea en Australia, se presenta en Austria, y ese año, ella en el 2007, en Canadá, crea esta campaña y la lidera. A partir de ahí se convierte en una portavoz internacional de ICANN, de la campaña contra las armas nucleares, y en 2017 consigue, ya con un montón de activistas, consiguen que en la ONU se creen las primeras conferencias diplomáticas para luchar y llegar a un acuerdo, que haya un tratado por la prohibición de las armas nucleares y la eliminación total. Lo conseguirán en julio de 2017, se consigue que 122 países firmen este tratado de prohibición. Para ella fue un día absolutamente emocionante, y cuando 50 países firmaron y ratificaron ese acuerdo ya pasó a ser un tratado, a ser una ley. Pero hay que recordar que es en julio del 2017 cuando se firma en la ONU este tratado por 122 países, y en octubre de este año, cuando ICANN recibe el Premio Nobel de la Paz, y unánimemente se decide que sea Setsuko Turlov la representante que reciba el Premio Nobel y haga el discurso. Aquí la tienen en su activismo como sociedad civil, hablando en la ONU. Es la primera vez que un acuerdo incluye las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Ella es por lo que abogó siempre, y esta tela amarilla que ven ustedes aquí, que ella siempre expande en los discursos importantes que da, son los nombres de las 351 compañeras de clase que perdieron la vida en el bombardeo de Hiroshima. Aquí la tienen recibiendo el Premio Nobel de la Paz, con un kimono hecho con uno de los kimonos de su madre, que para ella fue absolutamente entrañable utilizar ese día. Aquí la tienen en Madrid en febrero del 20, justo antes de la pandemia en el mundo, con Carlos Umaña, el codirector de ICANN, dando una entrevista en la Fundación Encuentros Telos, en la Fundación Telefónica, a la que yo tuve el honor de ir y donde tuve el placer de conocerla.
Y a mí me impresionó muchísimo esta imagen porque ella continuamente, cuando recordaba el bombardeo, sobre todo cuando recordaba a su sobrino Eggy con 4 años, cómo le quemaban, cerraba los ojos y era la expresión máxima del dolor y de la impotencia. A mí realmente me impresionó muchísimo que haya dedicado su vida a rememorar lo que eran sus cenizas y lo que constituye un pasado absolutamente tan dramático para que el mundo no olvide. Aquí tienen cuando presentaba la medalla del Premio Nobel de la Paz y la foto que nos hicimos al final, que tengo que decirles que fue nada más hacer esta foto al salir, cuando yo llamé al móvil a Matilde, le dije: Matilde, ¿te importaría dedicar unas rosas a su coturlo? Y había la casualidad que Matilde había escuchado en la cadena SER su testimonio unos días antes. Inmediatamente me dijo: por supuesto, Belén, puedes decirle que yo muy honradamente le dedicaré una rosa. Y aquí surgió el mismo día que la conocí, la rosa. Aquí la tienen dando el discurso cuyo extracto les leerá Sonia. El Premio Nobel de ICAM se otorgó por concienciar sobre las catastróficas consecuencias humanitarias del uso de armas nucleares y por sus innovadores esfuerzos para lograr una prohibición basada en tratados de tales armas. Pues en el Ayuntamiento de Oslo, el 10 de diciembre de 2017, Setsu Koturlo dijo: es un gran privilegio aceptar este premio en nombre de todos los seres humanos extraordinarios que forman la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. Cada uno de ustedes me da una gran esperanza de que podamos, y lo haremos, poner fin a la era de las armas nucleares. Hablo como miembro de la familia de los Hibakushas, aquellos que por alguna milagrosa casualidad sobrevivimos a los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Durante más de 7 décadas hemos trabajado por la abolición total de las armas nucleares. Hoy quiero que sientan en esta sala la presencia de todos los que perecieron en Hiroshima y Nagasaki. Quiero que sientan por encima y alrededor de nosotros una gran nube de 250.000 almas. Cada persona tenía un nombre, cada persona era amada por alguien. Asegurémonos de que sus muertes no hayan sido en vano. Yo tenía solo 13 años cuando Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre mi ciudad, Hiroshima. Todavía recuerdo vívidamente esa mañana. A las 8:15 vi un destello cegador de color blanco azulado desde la ventana. Recuerdo tener la sensación de flotar en el aire. Cuando recuperé la conciencia en el silencio y en la oscuridad, me encontré atrapada por el edificio derrumbado. Empecé a escuchar los débiles gritos de mis compañeros. «Madre, ayúdame». Entonces, de repente, sentí unas manos tocando mi hombro izquierdo y escuché a un hombre decir: «No te rindas, sigue empujando, estoy tratando de liberarte. ¿Ves la luz que entra por esa abertura? Arrástrate hacia ella lo más rápido que puedas». Cuando me arrastré, las ruinas estaban en llamas. La mayoría de mis compañeras de clase murieron quemadas vivas. Vi alrededor de mí una devastación total e inimaginable. Pasaban procesiones de figuras fantasmagóricas, arrastrando los pies. Personas grotescamente heridas, a las que les faltaban partes de sus cuerpos. Así, con una bomba, mi amada ciudad fue arrasada. La mayoría de sus residentes eran civiles, que fueron incinerados, vaporizados. Entre ellos, miembros de mi propia familia y 351 de mis compañeras de la escuela. Cada vez que recuerdo Hiroshima, la primera imagen que me viene a la mente es la de mi sobrino de 4 años, Eiji. Su cuerpecito transformado en un irreconocible trozo de carne derretida. Siguió pidiendo con agua, con voz débil, hasta que su muerte lo liberó de la agonía. Para mí, vino a representar a todos los niños inocentes del mundo, amenazados como están en este mismo momento por las armas nucleares. Cada segundo de cada día, las armas nucleares ponen en peligro a todos los que amamos y a todos los que apreciamos.
través de nuestra agonía y la pura lucha por sobrevivir y reconstruir nuestras vidas desde las cenizas, los Hibakusha nos convencimos de que debemos advertir al mundo sobre estas armas apocalípticas. Y una y otra vez compartimos nuestros testimonios. Cuando era una niña de 13 años, atrapada entre los escombros humeantes, seguía empujando, seguía avanzando hacia la luz y sobreviví. Nuestra luz ahora es el tratado de prohibición. A todos los que están en esta sala y a todos los que me escuchan en todo el mundo, les repito las palabras que escuché en las ruinas de Hiroshima. No te rindas, sigue empujando. ¿Ves la luz? Arrástrate hacia ella. Esta noche, mientras marchemos por las calles de Oslo con antorchas encendidas, sigámonos unos a otros para salir de la noche oscura del terror nuclear. No importa los obstáculos que enfrentemos, seguiremos avanzando, seguiremos empujando y seguiremos compartiendo esta luz con los demás. Esta es nuestra pasión y compromiso para que nuestro precioso mundo sobreviva. Pues estas palabras que pronunció Setsuko en 2017 parece que están escritas para ahora mismo. Y ella nunca creyó entonces que viviría lo que estamos viviendo en Europa de nuevo. Y esperemos que sus palabras se sigan escuchando en el mundo y puedan parar esta nueva realmente situación tan dramática. Y aquí tienen a Setsuko con la rosa Setsuko Turro, de la que les hablará ahora Matilde, y que ella cariñosamente ha denominado la rosa de la esperanza. Y aquí termina mi exposición biográfica. Le agradezco a Sonia que haya dado voz a los personajes, porque los auténticos protagonistas de esta ceremonia de hoy son ellos, los que no viven, y Setsuko, que también vive, pero que todos son los protagonistas, los que han marcado una época y los que a través de la rosa maravillosa que les ha dedicado Matilde seguirán dando su testimonio y la gente seguirá escuchando su nombre. Así que muchísimas gracias y doy paso a Matilde. Gracias a todos. Agradecerles que estén aquí presentes en la conferencia y en la explicación, en la magnífica conferencia que ha dado Belén y Sonia sobre las rosas con nombre. La verdad es que es un honor haber puesto el nombre a estos tres personajes tan importantes. Yo les voy a hablar de mi trabajo, de lo que yo hago en el vivero. La rosa concha espina es una rosa tipo floribunda que llamamos. Los tres rosales son rosales modernos y son rosales clasificados como floribundas. El rosal de concha espina es un rosal con mucho vigor y además las flores son de tamaño mediano, pero son dobles, son rosas dobles. Sus parentales, me gusta siempre hablar un poco de los progenitores de ellos, ¿vale? El parental más femenino es una rosa blanca del norte de Europa, y el parental femenino es un rosal que se llama Pierre de Ronsard, que es más bien de la zona meridional, de la zona francesa de la Provence. Es una rosa muy vigorosa. Yo creo que ha heredado Concha Espina el vigor, sobre todo del padre. El tamaño es un poco más mediano, pero bueno, es una rosa realmente muy resistente, refloreciente, y su color destaca, que es lo que también importa. Como ha explicado antes Belén, la presentamos el 12 de octubre. Fue un día estupendo, maravilloso, porque todavía estaba Carmen de la Maza, todavía vivía, y fue un día maravilloso porque las rosas estaban espléndidas y fue un verdadero placer presentarlas. Una placa, que la verán ustedes aquí, donde pone Concha Espina, floribunda, la obtentora y el año que la presentamos. También la presentamos en la Rosaleda del Parque del Oeste, donde estuvo presentada
como rosa concurso y ganó varios premios. Si ustedes la desean ver, pues también la pueden ver en el Parque del Oeste. La rosa Santiago Cajal es otra variedad moderna, es otra variedad diferente completamente, es de color amarillo, tiene menos pétalos, su árbol genealógico pues, es de una rosa, la madre también es tamaño pequeño, muy floribunda, mucha flor en ramillete, y el padre es amarillo. Por tanto, Santiago Ramón y Cajal ha heredado también la descendencia del padre. Es lo que les decía, es un rosal moderno, un rosal arbustivo medio, floribunda. El follaje, en este caso voy a hablar también del follaje. El follaje es un follaje verde brillante, más bien oscuro, denso y compacto. Las tres variedades que vamos a presentar hoy son variedades además muy resistentes sobre todo a las enfermedades. Plagas no pueden tener y no pasa nada porque desaparecen, pero lo que sí que importa es que sean rosales muy resistentes. Ganó el premio al mejor rosal, la mejor variedad española en el concurso de Madrid. Aquí tienen todos los estadios de la flor. Mira aquí que los sépalos en el primer estadio están protegiendo el botón floral, los pétalos. Conforme van abriendo, los sépalos van separándose. La evolución del color de los pétalos prácticamente es igual. Cuando ya envejece un poco más, vuelve otra vez a tener un poquito de color de rosa de los genes de la madre, pero bueno, en general es un amarillo bastante fuerte. Los foliolos, las hojas son foliolos de entre 5 y 7 foliolos. Florece en flores agrupadas o en ramillete, por lo tanto, como ven aquí en la imagen, el tallo es un tallo que siempre está con flor. Tiene flor más cerrada, más abierta, con botón, por tanto significa que esa duración de esa flor, de ese ramillete, va a durar mucho tiempo. Por tanto, van a poder disfrutar de la rosa durante prácticamente todo el año. Esta imagen es una etiqueta descriptiva que ya viene de la variedad. Género rosa, variedad Santiago Ramón y Cajal, tipo rosal moderno, floribunda, y verán ustedes aquí que es la denominación varietal, es Fevinta. Les explico esto porque a veces estas cosas no se suelen conocer. Fe es la C de Ferrer, siempre lleva mayúscula, y Vinta. Y lo que se registra, la R de registrado siempre es la denominación varietal, como vegetal, ¿vale? Bueno, y como tentora siempre, pues en este caso no etiqueta. La etiqueta rosal es una etiqueta explicativa de modo de plantación y de conservación y el pasaporte fitosanitario. Esta imagen me gusta mostrarla porque es una foto hecha en campo y me gusta cortar la flor y ponérmela en un vaso, en un jarrón, y ver que toma agua perfectamente, que podría ser como una rosa que compráramos de proximidad al lado de casa, ¿vale? Como ven, adorna muy bien cualquier sitio donde la coloques, es un color vistosísimo. También la presentamos en el 12 de octubre, y aquí están sus familiares, aquí estamos María, sus hijos. Y la rosa Setsuko Furlo también es un floribunda moderno. Ya ha enseñado Belén las fotos de Setsuko cuando da sus mítines. Y una foto preciosa de ella disfrutando del acto donde ella está en ese momento. La rosa, que es lo que yo voy a hablarles, es también vistosísima, es un naranja
que no siempre tiene el mismo color, varía un poco, tiene un poquito de rosa, es multicolor, una rosa multicolor que destaca mucho en el verde de un jardín, ¿vale? La presentamos en Valencia, en este caso, la presentamos en el Jardín Botánico de Valencia, y en esta foto está Carlos Umaña, y aquí estamos todas nosotras presentando la variedad junto con Jaime Güemes, que es el director del Botánico, que nos acogió muy bien, disfrutó además con nosotros en el Botánico de Madrid, que es el director. Aquí está Belén hablando. Como ven, la rosa Setsuko en la pantalla es un color naranja súper brillante, llamativo, extraordinario. Creo que además le va muy bien a Setsuko. Siempre nos gustó esa rosa para Setsuko. Explicaba un poco lo que ella sufrió en el momento de la bomba de Hiroshima. Aquí es el mismo acto. Aquí está la foto con Setsuko, que fue el inicio del nombre de la variedad Setsuko, Belén. Y aquí a la derecha me gusta enseñarla porque es el día de la presentación, y aquí hay dos niñas, que aunque una es más alta que la otra, pero son mis nietas gemelas, Blanca y Martina, que estaban muy atentas a lo que su abuela estaba explicando. Y espero que les gusten continuar o por lo menos que les gusten mucho las rosas. Ellas me atienden siempre les cuento cosas y ellas me atienden. Por tanto, la rosa Setsuko es una hermosa rosa multicolor de aspecto delicado y resistente. Es un rosal moderno, de los denominados floribundas, arbusto muy adecuado para uso paisajístico. Su flor es semidoble, tamaño mediano, color naranja, y es muy vistosa en el jardín, con un ligero aroma, fragancia frutal. Bueno, esta imagen, no soy Matilde Ferrer, claro, es Setsuko Zurdo, pero luego lo que haremos será pasarles. Ese mismo día nos envió Setsuko un vídeo para la presentación de la variedad, que cuando acabemos les pasaremos a ustedes, porque es unas palabras de ella agradeciéndonos la presentación de la rosa. Todo esto ya lo ha comentado Belén, y lo más importante es que efectivamente ella le llama la rosa de la esperanza. Yo lo que sí que digo es que en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en un acto celebrado en el edificio de las Naciones Unidas, otra rosa llamada Paz figuró en las mesas de los miembros de este importante organismo mundial, como símbolo del fin de la guerra. Esperemos que mi deseo sería que esta rosa Setsuko Zurdo simbolizara el fin de las armas mundiales. Vamos a ver ahora la creación, cómo se crea una nueva rosa. Aquí hay, en el proceso de hibridación se mezclan dos conceptos completamente contradictorios. Uno es el concepto de normalidad y otro el concepto de novedad. El concepto de normalidad, lo que es normal, o sea, los rosales silvestres, que aún existen en todo el mundo y que han demostrado a lo largo de muchos milenios su capacidad de resistencia y atractivo. Y luego el concepto de novedad. Bueno, pues lo que la moda, lo que marca la moda. Pero bueno, yo huyo de ese término. En mi opinión, hay que tener en cuenta otros factores. Es decir, ¿qué es lo que yo voy buscando? Yo voy buscando no tanto la novedad como la vida, el equilibrio, la sanidad y la resistencia. No se trata de deslumbrar, sino que sea un producto funcional, eficaz y sostenible.
En la fecundación, que consiste en la introducción del polen masculino en una flor, en la parte femenina de la misma flor o de otra. Las flores son hermafroditas. La misma flor contiene órganos masculinos y órganos femeninos. En los órganos masculinos son los estambres, polen de las anteras, y en el femenino el ovario, estigma y estilo y óvulos. Dos modos de fecundación: hibridación y cruce. La hibridación es la fecundación, sea manual o sea espontánea, entre rosas de especies diferentes. El resultado es un híbrido interespecífico. Y en el cruce es la fecundación entre rosas de la misma especie y el resultado es el mestizaje. Resulta más fácil y que prospere un cruzamiento entre rosas de la misma especie que una hibridación entre rosas de especies diferentes. Tiene mucho que ver la proelia. Cuando el polen de una rosa penetra en su propio estigma y a través de su estilo, fecunda sus propios óvulos. En la naturaleza se dan ciertos mecanismos que dificultan la autofecundación y en cambio facilitan fecundación entre flores diferentes. Polen de una flor fecunda otra flor distinta. Estos mecanismos, que son el resultado de miles de años de evolución, facilitan la evolución con polen venido de lejos, mediante el viento o mediante los insectos o abejas. De hecho, con ello se facilita la biodiversidad. Se dificulta, por tanto, la endogamia y la debilidad que ello puede conllevar. Este trabajo de la evolución frente a la autofecundación es una tesis doctoral del biólogo Suikibu, presentada en la Universidad de Chiba, en Japón, que recogió Ivan Louet, que era un seguidor del botánico François Crepin. En ella Wu estudia la evolución de las rosas a lo largo de los siglos y plantea que en los últimos estadios de su evolución las rosas han ido prolongando el estilo, haciendo que sobresalga cada vez más el exterior del estigma, por donde penetra el polen, alejándose de sus propios estambres. Con ello se facilita la fecundación del polen que viene del exterior, que llega lo que hablábamos antes, con bien llegaban las abejas o el viento. Por tanto, el resultado de la evolución facilita la biodiversidad y dificulta la autofecundación. Esta imagen es bastante explicativa de todo lo que estábamos hablando. Arriba tenemos la imagen de la fresa y después están las rosas que son más primitivas, que las enteras de la parte masculina están como elevadas, ¿vale? Y toda la parte femenina están más bajitas, por tanto, facilitan que la rosa misma se autofecunde más fácilmente. En cambio, en las rosas que son más evolucionadas, la parte más femenina está más elevada, por tanto, las anteras de la parte masculina dificultan la autofecundación. De la fecundación manual, que es lo que yo hago, se elige el polen de una rosa que va a ser de padre y que yo previamente me interesa y he seleccionado. Se aplica el estigma de la rosa, que hace de madre y que yo previamente efectivamente también he seleccionado y que me interesa. En la fecundación espontánea es la que se produce normalmente en la naturaleza de manera espontánea. Hibridaciones y cruzamientos inicialmente eran espontáneos. El azar determinaba el resultado y las leyes de la evolución. ¿Cuáles fueron los primeros obtentores? Pues fueron sin duda en los jardines primitivos, los jardines de simples, los monasterios que utilizaban las rosas como objetivos medicinales.
Observaron que las hibridaciones y cruzamientos que espontáneamente se producían en los jardines, al plantar las semillas veían que cada una de ellas eran completamente diferentes. Por tanto, pronto se dieron cuenta que ellos mismos podían, mediante la fecundación manual, y controlar el proceso de la obtención de nuevas variedades. En el siglo XIX, los jardineros responsables de grandes jardines se dedicaron a hacer también obtención de nuevas variedades. Por ejemplo, la Malmaison, los rosales de la emperatriz Josefina, que los pintó Ronté, el jardín de Luxemburgo, de París, Hardy, ya obtuvo 800 nuevas variedades diferentes. O la Rosaleda de Lai, cerca de París, Aveyron. La rosa se ha considerado siempre como la flor reina de cualquier jardín. Hoy en día el rosal es la planta ornamental más cultivada. El fenómeno de cultivo de las grandes cantidades de plantas de rosal es relativamente reciente. Fue a finales del siglo XIX y en el siglo XX. No obstante, ya sabemos que hace más de 4.000 años constituían la parte más importante del jardín del emperador chino en Pekín. También vemos pinturas de Pompeya, que ya destacan, ya vemos además las flores dobles. Vemos flores dobles y de color rojo. En este cuadro podemos ver la evolución de los rosales, las rosas silvestres, las rosas botánicas y las rosas antiguas y ya las rosas modernas, que es las que hoy estamos hablando. A la izquierda vemos que son las rosas más primitivas. En la parte de la derecha ya vemos las variedades que ya se han cruzado y ya son variedades más hortícolas. El círculo, vemos aquí abajo, en el número 32, vemos los rosales floribundas, que son los que pertenecen a estas rosas que hoy estamos viendo aquí. Según la RAE, el rosal silvestre es el rosal que se da espontáneamente en el campo y es origen de todas las variedades cultivadas. Rosal botánico son rosas generalmente silvestres que han merecido el estudio científico y ha sido catalogado y descrito por un botánico, cuyo nombre en abreviatura se incluye en su nomenclatura. El trabajo más reciente sobre los rosales silvestres en la península ibérica es una guía elaborada por el CSIC, en la que recogen un total de 29 especies. Es una guía muy interesante. Como les decía antes, el rosal botánico es rosal, este es el rosal espinosísima y la L de Linnaeus. En cuanto al número de pétalos, pues la evolución. Aquí está muy clara. Esto es un rosal canina, rosal silvestre, que encontramos en el campo, y el rosal centiflora, que ya es una variedad tortícola. Centifolia no por 100 hojas, sino por 100 pétalos. Continuamos con el número de pétalos. Rosal simple, 5 pétalos. El rosal semidoble, que ya tiene entre 5 y 9 pétalos. El doble, y la rosa plena. La rosa plena es la que todos los estambres se han convertido en pétalos de rosas. No tienen estambres. A mí me interesa, por supuesto, si hago cruzamientos, me interesan sobre todo la rosa simple y la rosa semidoble. Aquí vemos las tres rosas que son las Setsuko es semisimple o semidoble, Santiago Ramón y Caja lo mismo, en cambio la rosa simple es más doble. Aunque se ven todavía la parte masculina, los estambres. Hablábamos antes que en los monasterios habían con fines medicinales, se utilizaban las rosas, los jardines de siempre. También, aparte de jardines de siempre de uso medicinal, se utilizaban en los jardines de placer. Aquí estos mosaicos son de la Piazza Armerina, en Sicilia, son del siglo I.
Esta es una imagen del vivero donde yo trabajo. Somos una empresa familiar de más de 70 años en producción de rosales. Nos dedicamos solamente a la producción de rosales y a la obtención de nuevas variedades de rosa. Estos son dos imágenes. Es un verdadero placer, la verdad, trabajar en este vivero. Aquí ven ustedes dos imágenes, en este momento están así, están florecidos, de diferentes tipos de plantas y de diferentes coloridos y formas. Esta zona es la zona que yo le llamo la colección de rosas. Hay diferentes tipologías de rosas y diferentes lugares donde poder yo hacer las indicaciones y mostrar además el comportamiento de esas rosas que, como luego les explicaré, es muy importante la selección y la observación de esas nuevas variedades que luego van a ser, les vamos a llamar Santiago Ramón y Cajal, Concha Espina o Setsuko Furlong. Esta rosa es una rosa que le dediqué a mi pueblo, de Alacuás. Alacuás es un pueblo que está cerca a unos 5 kilómetros de Valencia y tiene un palacio precioso. Y se la dediqué al palacio. Tenemos aproximadamente unos 500 parentales, entre rosales antiguos, silvestres y modernos. Normalmente hacemos los cruzamientos se hacen en el mes de mayo y junio y previamente organizamos o preparamos el programa de cruzamientos en función de los objetivos que pretendemos obtener. Aquí vemos el equipo que en ese momento, claro, tenemos que aprovechar ese momento porque si no, hasta el año siguiente ya no podemos hacer las invitaciones. Somos un equipo más o menos pequeño, pero muy eficiente. Aquí estamos sacando el polen que hará de parental masculino, todas las cajitas están allí. Como ven, cada polen tiene un colorido además. Estamos sacando el polen madurando, y esta rosa ya está lista y preparada para ser fecundada. Le aplicamos cuidadosamente el polen en los estigmas y nada más colocar el polen, las etiquetamos y las tapamos para que luego ni el viento ni los insectos nos modifiquen el polen. Estos son los frutos de los cruces que hemos hecho en mayo, junio y julio y hay un rendimiento aproximado de un 70%. Solemos hacer unos 14.000, solemos obtener unos 14.000 frutos. Los recolectamos en octubre, noviembre, los sembramos y obtenemos de cada fruto una media aproximadamente de 5 semillas. Cada semilla es única y diferente. Esta imagen, ven que hay unas cañas, es la primera floración, marcamos cada rosal que vemos interés en ellos y de ese primer rosal que es único y diferente tenemos material para injertar o bien injertar la multiplicación. Ya empezamos con la multiplicación asexual de esas variedades que nos interesan. Por tanto, ¿cómo lo hacemos? Bien con rosales injertados o bien con rosales destaquillados, ¿vale? El de la izquierda ven perfectamente el punto del injerto y a la derecha es un rosal de sus propias raíces, o sea, de esqueje. Aquí está un campo, aquí ven ustedes un campo de patrones y aquí ven ustedes también los patrones, o sea, ya está injertado y ven más rojo, ven el punto del injerto, que no sé si lo ven bien, pero, y ven el patrón que ya está prácticamente cortado, doblado, pero todavía pasa savia, de manera que esperamos un poquito más, esperamos 15 días más antes de cortar del todo el patrón. Y una nueva variedad, por supuesto. Durante el primer año no rechazamos ninguna variedad, todas quedan pendientes. A lo largo de 4 años ya empezamos a desechar toda aquella variedad que no habíamos interesado. Esta es la reproducción asexual, que le llamaban el taqui. Aquí hay unas bandejas que como
Estos mismos rosales van a campo, igual sean injertados que no injertados, y hacemos un ensayo de la multiplicación de las plantas de las dos variedades. Aquí estamos tomando nota, es muy importante tomar nota y además observar, como les decía yo antes. También observamos, esta es una imagen de Francia, en la zona de la Provence, donde observamos en climas diferentes, porque a veces en el clima de Valencia pues, se da muy bien, pero climas más fríos o más cálidos cambian. Estas fotografías, estas imágenes son preciosas porque son tiras y tiras. Ya, estas variedades ya van a ser prácticamente, ya van a salir al comer. Es importante la resistencia, que era lo que yo les decía antes. Estas son también plantas que las probamos en el contenedor, maceta, para ver si funcionan bien. Testados en campo. Y lo que también hacemos es mandarlas, una vez ya tenemos claras que son interesantes esas variedades, las mandamos a concursos. Los concursos son muy importantes porque son en diferentes lugares de Europa. Nosotros solamente mandamos a Europa, pero en climas fríos, en climas más húmedos, en climas más cálidos. Esta es son fotos en Madrid, en la Bagatelle, en Ginebra, en Roma. Este es el concurso de Rosas Nuevas de Madrid, que va a ser la próxima semana. Esta mañana hemos estado en el jardín, ahí está maravillosa, está florecido, maravillosamente perfecto todo, y además les invito a que lo visiten porque hay una colección de rosales aquí en la parte superior del jardín, completísima, muy interesante. Este es el de Barcelona, no siempre hace buen tiempo, hay veces que llueve, y bueno, aquí vemos el jurado tomando notas de un día de lluvia. Esta es una foto que le tengo yo mucho aprecio porque está mi padre, que es el que le debo toda la pasión que yo tengo por la rosa. Esto es en Ginebra. Y esta foto es una foto de hace poco tiempo. Aquí está Rosa conmigo, que es una magnífica profesional, además de una amiga excepcional mía, que es la responsable de la Rosaleda del Parque del Oeste de Madrid. Alain Millán, que es, que yo también lo conozco desde que tenía 10 años, de un reconocimiento internacional como obtentor. Su padre ya era obtentor, su hermana se casa con un obtentor de rosas de Lyon, son franceses, y es reconocido mundialmente. Y Beatrice, la más joven, Beatrice Barni, que es una italiana guerrera. Somos muy pocas las mujeres que nos dedicamos a la obtención de nuevas variedades, y eso lo tengo que decir porque realmente nos ha costado mucho estar introducidas en este mundo. Y asistimos a convenciones de la rosa, sobre todo la World Federation Rose Society. Siempre es interesante acudir a estas convenciones porque siempre aprendemos muchas cosas. Porque antes les he explicado el cuadro que han visto ustedes antes de la evolución de la rosa, pero la rosa está en constante evolución. Y además siempre hay cosas que no estamos todos de acuerdo, si la gálica viene de tal, que sí. Ahí hay dudas muy importantes que en estas convenciones las discutimos. Aquí estamos también Rosa y yo tomando nota en una convención de Sachsenhausen, en Alemania. Es una rosaleda que tiene más de 12.000 rosales diferentes, incluso de obtentores españoles, que aquí no se encuentra en ningún lado. Esta imagen estamos presentando, como hemos hecho hoy aquí, presentamos una rosa, estoy yo con el abad de Poblet, está atendiendo mis explicaciones, y a la derecha estamos con Joel Mustaki, que una semana después de presentar la rosa en Barcelona falleció, pero aún se enteró de la rosa y aún vio la variedad. Estos son
premios que nos han concedido, que además, la verdad es que te gusta que le den premios. Es un reconocimiento que te alegra muchísimo. Y nada, bueno, yo en esta última imagen presento a mi abuelo, que ya se dedicaba, mi abuelo era podador de árboles frutales, mi padre empieza muy jovencito con las rosas, me siguen mis hijos a la derecha, mis dos hijos, y yo. Y mi marido que está aquí, que siempre está conmigo y siempre está ayudándome, siempre, que también debería de estar aquí en una foto. Muchas gracias. Greetings to you all in Spain. It is such an honor to have these roots cultivated in my name, Setsuko Thurlow. I want to begin by thanking those who have made this possible. Thank you to my friend and colleague, Dr. Carlos Humana, who organized a speaking tour for me in Spain in February 2020. This is where Belen Yuste heard my testimony as an atomic bomb survivor and was moved to contact Spain's premier rose breeder, Matilda Ferreira, to discuss this new rose variety. Thank you, Carlos, Matilda, and this totally unexpected pleasure and honor. I am humbled by this profoundly beautiful gesture, as I myself have been a gardener. I have found great joy in creating my own flower garden, and years ago I played a role in building and establishing the Peace Garden in Toronto, Canada, where I now live. The beauty of nature is part of what compels me to work for a world without nuclear weapons. This Rose of Hope is meant to connect people to the urgency of nuclear abolition. I share my experience as a 13-year-old schoolgirl in Hiroshima to warn people about the ultimate evil of nuclear weapons and to inspire them to take action for disarmament. On August 6, 1945, my beloved Hiroshima disappeared from the face of the earth, with about 300,000 men, women, and children indiscriminately killed instantly by the bomb, and over time by the continuing effect of radiation, still claiming the lives of survivors more than 7 decades since that time. In the aftermath of the atomic massacre, there was a rumor that no grass or plants or flowers would grow for 75 years in the land affected by radioactive poison. But the following spring, oleander blossoms electrified the people with joy and thankfulness to realize that our lives would continue. The lovely white-pink oleander blossoms brought back humanity and hope to the people and the city of Hiroshima. My hope for the future, beautifully expressed in this vibrant and resilient rose, has been buoyed by the entry into force of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. I know there are many people across Spain who are working toward your country's ratification of the treaty.
nuclear abolitionists everywhere can be incredibly encouraged and empowered by this new legal status. Now that the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons have entered into force with greater intensity and purpose, we will push forward. Spain's ratification is a necessary next step. We must abolish nuclear weapons. They threaten everything and everyone we love. All things of beauty, like a stunning rose variety, are threatened by the existence of nuclear weapons. May this lovely Sesquiterro rose flourish in the future, where nuclear weapons are finally eradicated from our one beloved and precious planet. It is unlikely that I'll see that day, but we can be certain that beautiful day will dawn. And on that day, we Hibakusha, their survivors, indigenous people and others, victim to the intergenerational cruelty of radioactive poisons, will be remembered. Because of our work, our solidarity, our love for this world, will be a part of a much greater celebration in spirit, when nuclear disarmament will be achieved as a part of a worldwide movement that embraces peace, justice, equality, and compassion. Thank you once again from the bottom of my heart. Sí, muchas gracias. Yo quería simplemente agradecer a Matilde que todas las peticiones que le hemos hecho de debilidad, como ustedes han visto, un proceso complicado, las ha aceptado. Y para mí es un honor haber compartido la conferencia con ella, sobre todo porque es una gran científica y alguien te debería dedicar una rosa a ti en un futuro. Y nada, antes citaba simplemente a Óscar Dávila porque es el director gerente de Casa América, donde se supo turno, también alzó su voz aquel año que yo la conocí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La tarde no ha podido ser más didáctica y a la vez emocionante. Didáctica por la profundidad en los aspectos literarios, científicos y no digamos la emoción que nos ha producido escuchar en boca de Sonia Riva pues esas cartas de Sesuco Turlón que Dios quiera que no volvamos a escuchar, no volvamos a ver y sufrir. Yo no sé si ellas querrán que el público pueda formular alguna pregunta y si el público desea. A mí se me ocurre una así de momento, que yo no sé, yo recuerdo de pequeña que iba por la Rosaleda y todas las rosas olían muchísimo, muchísimo, una intensidad tremenda que por eso me gustaba. Pero es que ahora no tienen el mismo aroma, ¿no? O sea, ¿por qué será? Yo creo que sí, pero... Bueno, vamos a ver. Las rosas del jardín siguen oliendo, ¿eh? ¿Me escuchan, María? Sí. Siguen oliendo. Lo que pasa es que a veces ese olor, por ejemplo, al crisle imperial, al rosal ese oscuro rojo que tanto aroma tiene, igual pues no hay tantas. Suelen ser las rosas rojas dobles y perfumadas de flor grande, me refiero. Suelen ser bastante, no son sanas, ¿vale? Tienen problemas de sanidad. Entonces, bueno, pues vas eliminando.
Pero sí que continúan habiendo rosas, por ejemplo. Pero Matilde, yo añadiría que también hay una diferencia fundamental en la contaminación. No es la misma ahora que hace unos años. Es posible, yo no sabía, yo no me atrevo a decir si es la contaminación, pero realmente sí que huelen. Yo últimamente he recibido 2 premios de perfume de rosas perfumadas, una copa de oro en Lyon y otra copa en Baden-Baden, quiero decir, que sí que las hay perfumadas. No siempre el perfume es el pétalo, muchas veces hay que tocar la hoja y hay que oler también, porque el perfume no solamente está en el pétalo, en la uña del pétalo, sino que esta mañana mismo en la Rosaleda, cosa que les comentaba, que habíamos estado en la Rosaleda, era espectacular, y estaban viendo la colección de rosales antiguos. Yo les decía, olía, y esa precisamente no olía, pero en cambio les decía, por favor, toquen el cáliz y el pedúnculo, tóquenlo por favor, y se lo acercaban y olían muchísimo, y sí que huele, pero probablemente no es el olor que a lo mejor recordamos de alguna rosa. Ahora hay muchas más rosas